del barrio. Este podcast es presentado por Original Puertorro. No importa si está en la isla o en la diáspora, planta bandera. Todas las piezas de la línea de ropa están disponibles exclusivamente en originalpuertorro.com. Búscalo en Facebook e Instagram como Original Puertorro. Envíos a todas partes del mundo. Bienvenidos al barrio, mi gente. Les habla Anexis Morales en este nuevo episodio del barrio Cultura Creativa. Hablamos con el artista plástico Emilio Maldonado. Nos cuenta su historia, sus razones de estar en el arte y qué es las cosas que lo motivan a mantenerse en la carrera. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como el barrio CC, el barrio Cultura Creativa. Y suscribirte en iTunes, en SoundCloud y en Stitcher para mantenerte al día con el podcast. Suscríbete, danos downloads y también búscanos en www.elbarriocc.com. Y nada, pasamos a la conversación. Bueno, hoy en el barrio tenemos a el artista plástico Emilio Maldonado. Bienvenido al barrio, Emilio. Gracias por tenerme, Alexis. Emilio, ¿verdad? Me gustaría que comenzáramos en esta conversación hablando de dónde comienza, ¿verdad? Tu historia de creativo y cuáles fueron, ¿verdad? Esas razones que te motivaron a entrar al mundo de la arte y el diseño. Pues yo creo que a mí me parece bien gracioso porque yo no tenía inicialmente, ¿no? La intención de ser artista. Así como de niño yo no soñaba con poder dibujar y pintar todo el día. Simplemente fue como un conjunto de coincidencias o de incidencias que hicieron que poco a poco yo me hubiera envuelto en el mundo de las artes. Ya sea como una manera personal de lidiar con cosas de la vida o como algo que me ayudaba con la conversación del crecer como persona. Ah, Entre todas las historias está el hecho de que yo empecé a dibujar gracias a mi hermana, que era la que tenía como que unos libros de dibujo que mi padre le había dado. Entonces yo empecé a copiar lo que ella hacía. Y, y poco a poco fui yo el último que quedó dibujando y ella decidió hacer otras cosas en la vida. Y para ti, ¿verdad? ¿Qué significa ser creativo? Pues el arte y el sentido de creatividad tiene que ver mucho con comunicación. Así que a pesar de que no es diseño per se, se basa mucho en las habilidades que el diseño crea como diálogo, como manera de construcción del mensaje. Así que desde mi experiencia e interés, el arte tiene la función de hablar lo que el resto de las creaciones del ser humano quizás no se atrevan a decir, porque contiene esa habilidad lírica, Ujú. ese desarrollo, se acerca mucho a las cosas buenas que tiene la escritura, cosas como la poesía. Y en mi caso también, yo empecé a hacer arte para suplementar la escritura que estaba haciendo. Entonces, la parte de la escritura, podríamos decir que fueron tus motivaciones o la influencia, porque la próxima pregunta, ¿verdad? Era eso, ¿qué es las cosas que, ¿verdad? A ti te motivan y que influencian lo que es tu creatividad? Personalmente yo creo que la vida, perdón, la vida, las cosas que yo quiero entender, quisiera tener, la idea de humanidad, el hecho de que nosotros estamos siempre queriendo tanto, pero estamos limitados solamente por lo que como seres humanos podemos encontrar y podemos alcanzar. Y las cosas que crean muchas de mis piezas son experiencias del día a día. Son cosas que me pasan a mí o cosas que le pasan a personas alrededor mío o cosas que pasan a... que le pasan a la sociedad en la que estoy viviendo. ¿Y cómo puedes describir, ¿verdad? O definir qué es tu proceso creativo y, ¿verdad? Cómo lo establece o lo estructura. Mm, La estructura no es muy definida en mi proceso.
mucho tiene que ver justamente con lo medalaganario, con que la reacción sea visceral. Sin embargo, hay mucho pensamiento en lo que yo estoy tratando de decir. Entonces, yo creo que de ahí es que se empieza a establecer una estructura basada en lo necesario que es usar ciertos símbolos mejores que otros. ¿Cuál va a ser más efectivo para yo transmitir exactamente lo que quiero hacer? Y si hablamos de la parte emocional, ¿verdad? Mayormente todo creativo, la parte emocional es como que bien importante el hecho del crear balance en lo emocional. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿verdad? O hasta qué punto las emociones influencian en tu creatividad? Son céntricas. Ahí no puedo decir otra cosa. Porque justamente esas emociones son las que me hacen sentir o la rabia que quiero expresar. Esos son justamente... Yo creo que la emoción es una forma de lenguaje biológico. Y es una manera de nosotros empezar a procesar la experiencia antes de que le podamos dar lógica. Claro. Y si no me equivoco, otras ramas del saber han apuntado a la misma. Pero ah, esas emociones, me gusta la idea de simplemente dejarla procesar. Es necesario. Y poco a poco, entonces, voy construyendo lo que es necesario también. Es decir, como que una cosa siempre después yo voy a pensar. Como que yo entiendo que si yo siento ahora y me da con decir puñeta, pues primero concentro por qué yo dije eso en ese momento y simplemente me voy en el viaje y entiendo, ok, la razón por la que me molesta específicamente era por esto. Y esto es las cosas entonces que me llama y yo creo que esto puede ser provechoso que yo lo diga en voz alta. Y entonces de ahí las cosas crecen, se estructuran. Tengo el feedback no solamente de la creación, pero del día a día, porque hay cosas que empiezo hoy y mañana no tienen sentido. Eso quiere decir que ahí, de cierta manera, ¿verdad? Hay un proceso de descomposición y de reflexión a la acción de lo que estás haciendo Ah, en ese momento. constantemente. Yo creo que el ser crítico y autocrítico es una cosa que mm, esencial. eh, Está dentro del el centro de la idea de innovación. El hecho de que tú tienes que entender cuáles son los desafíos que tú te encuentras. Eh, También en el proceso artístico, ya que tú eres tu propio manager, tú tienes que entender cuáles son los desafíos que tú mismo te has puesto. Y uno como elemento de diseño, no solamente como diseñador, donde tú pierdes espacio, donde tú pierdes energía. Todas esas cosas, de una manera u otra, afectan, incluso si tú no te haces la misma pregunta. Ujú. Totalmente. Y eso es también parte de la autorreflexión que uno debe hacer como diseñador o creativo Sí, para saber, ¿verdad?, cuáles son las herramientas que realmente tienes tú como persona y en cuáles eres más fuerte y en cuáles eres más débil. sí, es como un proceso de estar presente. De esto como la filosofía oriental apunta de que tienes que estar en el presente. Si tú no te das cuenta de que te acabas de equivocar, simplemente tú sigues equivocado. Ujú. Entonces, parte de lo que a mí me atrae del proceso artístico es que eh, es una manera de purificación. Todos los días tú entiendes que tú hiciste mal y que tú puedes arreglar mañana. Y siempre es una oportunidad de crecer también junto con tu trabajo. ¿Dónde, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, ¿cuál ha sido el enfoque de tu práctica? El enfoque, yo creo que mucho de lo que pasa es que no hay enfoque. Pero el enfoque de mi práctica es poder hablar lo que yo no puedo decir con palabras, solo con palabras. Inicialmente ah, mis grados son en pintura o relacionados con pintura, así que todo empezó en lo bidimensional. Y yo siempre me gustaba la idea del texto. Entonces de ahí sale mucho de lo que es el interés por la semiótica.
Y, es porque cuando empecé a hacer arte, de nuevo, en un conjunto de situaciones que me llevan a terminar haciendo arte, no era como que siempre quería solamente hacer eso. Era porque tenía la necesidad de comunicar cosas que entendía que este espacio me proveía la posibilidad de hacerlo sin tener un juicio que fuera detrimental. Y entonces ese mismo proceso se convirtió en la finalidad, el hecho de poder crear este espacio donde todo es permitido, donde todo es posible, pero que, que, que se pueda utilizar de una manera que se termine siendo positiva de una manera o la otra, ya sea para mí o ya sea para el vidente. Y al momento de crear arte para ti, cosas que realmente te llenan a ti, o crear arte para la gente. Pues yo creo arte para yo poder mandar al carajo a la gente. Yo creo que esa es la manera más sincera de decirlo, porque mucho de lo que me hace reaccionar son las cosas que no me gustan. Eh, yo nunca creo que he hecho una pieza de algo que simplemente me gusta. Yo siempre he trabajado con la idea de que lo que yo estoy hablando requiere atención. Es como tratando de arreglar lo que está roto Ujú. y no importándote lo que ya está funcionando, lo que tú entiendes que ya está funcionando, porque al final es una perspectiva. Entonces, viendo este punto de creación, ¿verdad? ¿En qué momento del proceso eh, entra la reflexión? O si hay alguna, ¿verdad? Por el hecho de que vamos a ver que de primera instancia tienes un concepto preconcebido, a que esa es la línea que quieres trabajar, pero quizá si no reflexionas hasta el final, te das de cuenta de que a mitad podías tener otra vertiente, otra dirección que quizá era más funcional que la misma idea preconcebida a base de las iteraciones que habías realizado previamente. Pues ese argumento, a pesar de que no voy a decir que nunca pasa, Ujú. eh, tiene algunas asunciones. Y el hecho de tener una línea es tener algo definido en lo que ya tú te sientes seguro. Ok. Y ya empezando desde ahí, eso es algo que no siempre se presenta, por lo menos no es la regla en mí. Así que el proceso de juzgar lo que yo acabo de hacer es inmediatamente está pasando. Constantemente yo estoy dudando de si, yo creo que una premisa, yo prefiero pensar que a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor no estarlo, que creer que lo tengo correcto y haber estado equivocado todo el tiempo. Así que inmediatamente yo pienso que quiero hacer algo, yo empiezo a preguntarme si es siquiera necesario que exista. Ok. Así que de la misma manera, cada paso que doy tiene constantemente, es una cuestión del hacer. Como, bueno, si yo quiero poner un brochazo en un punto o quiero poner un objeto en un punto, voy a terminar de poner el objeto. Pero sí es constantemente preguntándome, pero va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar, va a funcionar, y sigo repitiendo. Y entonces cuando lo pongo, pues entonces, si no funciona, pues lo quito. No va a pasar, a mí no me importa si yo tengo que destruir parte de la pieza y tener que reconstruirla. Ok. Yendo por ese lado. Estética, forma o función. ¿Cuál es más importante al momento de crear? El arte está bien ligado a la estética. El arte no tiene la finalidad inicial de función, porque, bueno, aunque el arte en sí provee una función, en cuanto a, vamos a decir, movimiento y finalidad del objeto, el arte tiene la doble cualidad. Digo doble porque ambos una bendición como una maldición de que tome el objeto y lo frise en el tiempo. O por lo menos el sujeto y lo frisa en el tiempo. Y basado en eso, la estética entonces nace tanto del interés de crear como del interés de comunicar. Y no y esa es justamente la función. Entonces ahí la idea de función viene a salir. La forma siempre se va a adaptar a que ese mensaje esté
apropiadamente en el tamaño, en la posición, en el contexto adecuado. Entonces, yo creo que las tres son inseparables como elementos que siempre van a estar. Siempre va a haber cierto nivel de estética. Siempre va a haber, la forma va a determinar mucho de la estética. Ujú. Eh, pero la función también tiene que ver en el caso de la idea de la pieza de arte en el individuo, porque entonces está la parte de que esas tres son cosas que se ven como inherentes como cualidades del objeto. Sin embargo, ¿qué pasa con el individuo, la persona que ve, la persona que recibe el mensaje? Esa persona tiene unos códigos, que eso es lo único que le va a permitir entender. Así que no importa lo que tú quieras hacer, si alguien no tiene el código, no va a recibir el mensaje. Eso es como regla básica de la comunicación. Entonces, a esa ecuación que tú dices, o a esa competencia de términos, yo agregaría unos cuantos más. Pero yo diría eso, como falta la idea también del vidente, del receptor. Y es un elemento en el que yo sí conscientemente eh, trato de constantemente tenerlo en cuenta. Porque a mí me gusta tanto que se reciba lo que yo quiero decir a cierto nivel, como el elemento de lo ambiguo, de lo que yo sé que para mí significa algo, pero para nadie más a lo mejor significa lo mismo. Y el chiste que está entonces en las posiciones que nosotros tomamos, porque también el arte es una esfera social. Entonces, dentro de eso está que las concepciones de esa esfera social están marcadas por las pretensiones de esa esfera social. Y cuando entonces nosotros estamos recibiendo un objeto, que es mucho de lo que pasa con el entendimiento del arte contemporáneo, que es un arte contemporáneo, tiene que ver con el tiempo, pero es simplemente que en el tiempo en el que estamos, nosotros estamos realizando preguntas que son tan importantes como las respuestas que nosotros buscamos, o en muchos casos más importantes, pero también eso crea un conjunto de tropos que no son de apreciación para muchos. La queja del arte conceptual, por ejemplo, había el chiste cuando yo era estudiante, que si tú no sabías pintar, pues entonces tú hacías arte conceptual. Y a pesar de que no es una realidad definida, sí hay mucho del elemento que por la búsqueda de lo conceptual ha ha existido la tendencia de abandonar lo técnico. Entonces, hay mucho que está en juego entre toda esta conversación. Claro, porque entra el punto de la percepción y el entorno de las perspectivas, porque al fin y al cabo yo puedo tener una perspectiva de tu arte, pero tú quizás tienes una totalmente diferente. Y lo que juega la experiencia, porque si yo veo un perro y lo hago porque eso es lo que me da pánico, pero tú siempre has tenido buena experiencia con los perros, no vas a tener el mismo entendimiento. Sin embargo, todo el mundo sabe que los perros menean la cola. Ujú. Entonces, si hay ciertos elementos. Ahora, la interpretación de esos elementos es lo que a mí me fascina, que el hecho de que lo que yo quiero darle de significado no necesariamente responde a lo que necesita entenderse. ¿Y qué mensaje aspiras a llevar con tu arte? Porque sé, ¿verdad? Que últimamente en estos últimos proyectos que he visto tuyos han sido con propósito político y humanitario. Así que me gustaría saber a qué tú aspiras con tu proyecto y con este nuevo encaminar de tu carrera. Pues lo que yo siempre he tratado de hacer con mi arte es no callarme la boca. Yo creo que ha sido una plataforma para yo crecer como individuo. eh, para yo hablar de lo que no me gusta y de lo que yo creo que es importante. Lo político o social ha sido incidental, ha sido por la situación en la que me he encontrado, el hecho de que, por ejemplo, yo me mudé a Puerto Rico en 2007, definitivamente. Antes de eso yo siempre visitaba, pero como joven adulto, por mi cuenta, ya sin ninguna dependencia familiar, por decirlo de una manera, eh, yo me mudé en el 2007 y justamente en ese año empiezan a haber un conjunto de situaciones sociales y políticas en la isla que entonces no son, no eran ajenas a mi persona.
Así que mucho de lo que pasa es que simplemente son las cosas que yo veo. Yo no estoy hablando de la guerra en Gaza. Ujú. Es decir, y no es porque no crea que es un asunto importante, no es porque no tenga pensamiento acerca de toda la situación, sino, bueno, no voy a decir guerra, voy a decir conflicto de Medio Oriente. Ah, bueno, tampoco, es una región muy grande. Con, ah, conflicto palestino-israelí es el término apropiado. Pero no es que yo tengo el interés de ser político. Yo creo que, de nuevo, el cerrarme a eso es poner un entendimiento que yo no voy a decir que tengo. Eh, es simplemente que lo político es innegable ahora mismo. Yo no me puedo callar la boca cuando yo veo un conjunto de payasadas que se toman ahora como ideas de política. O un conjunto de secuestros sociales que se ven como medidas sociales. Entonces eso de nuevo va a la idea de semiótica y semántica, ambas. El hecho de que no, la idea es clara, amar al prójimo no es negarle la mitad, es amar al prójimo. Entonces, aunque tú no creas la filosofía, si tú hablas del término como filosofía, pues entonces adhiérete al término. Y de la misma manera, es justamente por esa incongruencia que hay entre las personas que tienen la capacidad y la plataforma de hablar. Esas son las cosas que a mí me llevan. Cuando digo las personas que tienen la capacidad y la plataforma, Ujú. no estoy hablando solamente de situaciones súper importantes. Estoy hablando de cosas pequeñas, como el niño que se queda sin casa, como el que quiere cruzar la calle y no puede, qué sé yo, el patito que el lobo lo sigue engañando. Alguien, y a todo el mundo en alguna manera se puede convertir en, la persona que origina este interés. Ok. Y hablando de intereses y, y de que todo el mundo, ¿verdad? Le cae el sello. ¿Qué es para ti felicidad? Yo no sé. Lo que pasa es que cada vez que yo creo que yo soy feliz, después de que me pongo más viejo, entiendo que he estado siendo estúpido. Entonces, yo sé que son las cosas que son invaluables. Eh, pero una persona que ama a su familia, por más que su familia se aparezca en su mente y en su corazón como el concepto de felicidad, no se siente feliz cuando no puede ir a la playa o comprarse un videojuego porque tiene que dedicar el dinero a la familia. Siempre está esa idea de que la felicidad es una cosa. Yo creo que la felicidad es un estado o un momento o una experiencia. Es una experiencia como decir que es el miedo. Tú puedes hablar mucho de qué es el miedo, pero tú sí puedes con seguridad decir cuando tú sí tuviste miedo. Yo creo que eso sí puede ser definitivo. Ah, yo andaba, se fue la luz y alguien me saltó y me asustó y ahí yo sentí miedo. Eso es totalmente cierto. Pero el decir, yo siempre tengo miedo, es como, no. Tú me compara en comparación con otras cosas, sí. Eh, y de la misma manera, nosotros vivimos tenemos una idea de qué tan felices somos ahora, pero en el futuro nos damos cuenta si lo estamos haciendo más grande o lo estamos haciendo pequeño. Claro, o si realmente eso te hacía feliz de verdad. O sea, Eh, quizás pueden ver espejismo, se lo podría decir. Sí, sí, y eso es parte de las cosas que me maravilla de lo que puede proveer el arte, el diseño, es la idea de que la realidad es una creación de la mente y tú estás simplemente tratando de crear algo que estimula los sentidos. Así que básicamente tú estás tratando de hacer un tipo de espejismo constante con cualquier idea altruista que tú le quieras poner o cualquier deseo carnal. Y hablando de la parte mental, eh, la mente crea enfoque y desenfoque, de cierta manera. O sea, mentalmente es vital para poder enfocarte o para poder no prestar la atención a lo que realmente tienes que prestar la atención. En tu carrera, ¿te has desviado o de tu enfoque
o de tus metas. Y ¿verdad? Si te ha pasado eso, ¿cómo ha sido, ¿verdad? La experiencia y cómo te ha reivindicado. Pues a veces ha sido por decisión propia y otras veces que la vida simplemente te pide que hay otras cosas que son más importantes y tú decides si adherirte a ese requerimiento, ¿no? Ah, eh, por ejemplo, cuando yo me mudé a San Luis, yo empecé a trabajar como art handler, que es básicamente moviendo las piezas en los museos, teniendo el cuidado, instalándola, desinstalándola, empacándola, moviendo las cosas que tenían que ver con las piezas y a pesar de que yo tenía una curiosidad acerca de la profesión, porque era algo que no había hecho antes, y que estaba relacionado con el arte y que es tan integral a la idea del arte, porque tú necesitas los espacios que exhiben esas piezas y qué hay más grande para la idea de un artista que la idea de un museo. Entonces, a pesar de eso, eso representó un desvío por ejemplo, mi carrera personal, las cosas que yo hacía como artista plástico. Pero la experiencia en sí tuvo cierto mérito, porque el conocimiento de materiales, del manejo de las funciones de un museo, que no son unas cosas que tú aprendes directamente en la escuela. Así que eh, esos son el tipo de cosas que uno hace también, que yo hice por propia decisión. Sin embargo, irme de Puerto Rico no era una opción que yo quería. Y yo no puedo juzgar ahora mismo si era correcto o incorrecto. Yo no sé lo que habría pasado si me habría quedado. Dado la situación presente, habría estado en esa situación ahora. Así que uno puede como que asumir muchas cosas. Pero cuando yo salí en Puerto Rico en 2011, no era porque yo quería, era porque yo veía que basado en la necesidad de mi familia, eso era el mejor movimiento que nosotros podíamos hacer. ¿Cómo, cómo entonces te adaptas a estos cambios? Porque, ¿verdad? A la audiencia que no conoce mucho de ti, Emilio nace en República Dominicana, se mueve, está en este vaivén, porque su papá es puertorriqueño y está en este vaivén de Puerto Rico y República Dominicana. Estudia en los Altos del Chabón, estudia en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, luego hace maestría en SCAT, Ujú. Sabana, y después se mueve San Luis y actualmente Filadelfia. ¿Cómo es este proceso de transición y cómo te adaptas a estos cambios? Mm, Ya sea desde un punto, tus primeras, digamos, las primeras dos transiciones fueron educativas ujú. y ya las próximas dos son como profesional. Pues yo no creo que hay mucha diferencia entre una y la otra, porque cuando yo fui a Puerto Rico era porque no estaba bien en República Dominicana, no estaba en un espacio que me decía que era el sitio donde me tenía que quedar. Así que yo me moví a Puerto Rico fue es por cuestiones personales. Entonces lo educativo sale, pero igual eh, yo decidí hacer la maestría por cuestiones personales con la excusa de lo educativo, por decirlo de alguna manera. Así que, ¿cómo me adapto a las transiciones? Es como que hablar sobre pequeños momentos en manera grande. Y no, yo no tenía en ninguna de estas, no estaba dejando atrás algo que definitivamente entendía, o no, nunca he sido una persona de apegos eternos con ciertas cosas. Así que cuando fui a Puerto Rico fue como que, pues es lo que tengo que hacer. Y cuando nos mudamos a Savannah, pues como, es lo que tengo que hacer. Y así siempre, porque me he mudado a estos sitios porque es lo que tengo que hacer. Entonces como que no le pongo mucha atención a si me importa o no me importa. Porque, pues, ¿y cuál es la opción? Llorar y no hacer, pero es lo que necesito hacer. No hay como que mucha opción. Porque, las veces que me he mudado es porque o nada o te ahoga. Así que yo lo que quiero es nadar. O por lo menos es lo único que me queda hasta que no pueda.
O fluir. Sí, o fluir. Cuando sepa hacerlo bien, fluyo. Mientras tanto, nada. ¿Cómo ves la industria creativa actualmente? Ya sea, ¿verdad? Como negocio, como comunidad y, y el futuro de esta. Pues, como yo lo veo, yo soy un pececito bien pequeño para resolver esa pregunta. Porque si tú me dices cómo yo lo veo en Puerto Rico, te digo, hay personas dentro de Puerto Rico que lo pueden ver bien. Yo, tristemente, desde que me mudé a Puerto Rico, a pesar de que he seguido en contacto con individuos y con cierta parte del medio, eh, no es como que estoy viviendo la realidad, la experiencia puertorriqueña todo el tiempo ya. Y ahora que vivo en Estados Unidos, la mecánica del arte aquí tienen unos sistemas que no son los que nosotros conocemos como artistas. Y lo sé ahora justamente por mi contacto con las personas del museo. Porque entonces he tenido acceso a coleccionistas, a conocedores del arte, a críticos de arte de renombre internacional o mundial. Y entonces ahí lo que yo entiendo es que hay múltiples realidades que pueden dar una imagen distinta sobre esa pregunta. Desde el punto de vista museológico, esto es una era dorada, que a pesar de que se ha visto un poco lastimada por la situación política corriente, todavía presenta una oportunidad y unas ventajas que nunca antes se había tenido. En cuanto al punto de vista educativo, se puede decir que hay la distopia entre la cantidad de artistas que se gradúan todos los años y en realidad los espacios de oportunidades que existen. Y está la realidad del arte no como sistema social, sino como objeto, que el hecho de que el arte es una comodidad. El arte es una cuestión de estatus, es una cuestión de dinero, no es una cuestión simplemente de justicia social. Entonces, todo eso también está con la parte del arte que tiene que ver con los movimientos sociales. Eso es otro tema totalmente diferente, porque a pesar de están las personas que poseen habilidad artística y se desarrollan a otras áreas de las ciencias sociales, por decirlo de una manera, como la justicia social. El hecho de que el arte es un instrumento de comunicación, Y, y, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y viéndolo desde el punto de vista actual en Puerto Rico y viendo este éxodo masivo de creativos, eh, ¿qué tú recomendarías, ¿verdad? A la hora de montar tu propio negocio como creativo. La mayoría de esta gente que viene a la diáspora quizás no tiene el networking necesario. Y, y a base de eso, pues tienden a irse por la vertiente de la parte freelance y de autogestionar su propio negocio. Pues yo creo que lo que yo le recomiendo a cualquier persona es que no tenga vergüenza. Yo creo que mucho de lo que pasa, independientemente, el cruzar a veces le es fácil a algunas personas porque llegan justamente a un sitio donde tienen ventaja de una manera o la otra. A otras personas les resulta súper difícil, ya sea por la cultura, ya sea por extrañar la tierra, ya sea... yo creo que lo único que yo he extrañado siempre son los jueyes. Ay, Dios. A Puerto Rico yo lo convertiría en juey y lo traería para acá. Eh, Acá, mujer de jueyes. sí, Wow. en realidad mi suegra lo tiene como una práctica anual, que ella me manda una docena de jueyes congelados por correo. Pero, pero yo digo que no hay que tener vergüenza. Es decir, si uno quiere ser real, el hecho de que cada quien va a defender lo que cree que está en peligro, cada quien va a forzar lo que cree que se merece. Eso es una realidad humana. Si lo ves por el punto de nosotros como una cultura diferente, si lo quieres ver de manera buena onda, es simplemente la ignorancia a veces crea situaciones incómodas, pero eso no debe moldear toda tu experiencia. Todo es lo que tú quieres entender de eso. De nuevo, el mensaje lo defines tú en parte. Y si lo quieres ver de manera de estatuto social y de resistencia social, tú vas a otro país a recuperar lo que otras personas sacaron del tuyo.
Así que, aunque esa no es una posición muy bonita o correcta, es simplemente crea tu propia narrativa, entiende para qué tú vas, entiende que tú tienes que seguir siendo tú siempre, porque muchas personas, a mí me gusta siempre hacer el chiste de que hay gente que se agringan. Es decir, y es simplemente, tú quieres no tener conflicto en el lugar donde tú estás, por lo tanto, tú te adaptas al medio. Pero no hay simplemente que disolverse en el medio. Hay que absorber el medio. Y para mí son cosas distintas. Es como no se puede perder el ser en el hacer. Yo estoy aquí para hacer, pero yo soy. Y siempre que he estado en cualquier punto de trabajo, trato de sacar lo mejor de quien yo soy. Y que las personas que me están conociendo entiendan que las cosas que para ellos son serias, para mí puede darme risa. Y eso no puede ser ofensa. Porque yo no estoy ofendiéndote. Y hay otras cosas que es que no hay que disculparse por todo. Si yo sé, bueno, tristemente hay veces que uno se tiene que disculpar aunque uno no quiera, como cuando los puertorriqueños están cantando bomba en el aeropuerto. Yo sé que esa fue una situación bien incómoda. Pero no es lo mismo que eso a que tú llegues con una sonrisa y porque todo el mundo entra serio, tú tienes que andar serio ahora. No, di buenos días, di buen provecho, porque en tu cultura dicen buen provecho y eso es algo bueno. Y a lo mejor así. Y es una cosa que yo siempre he usado como chiste para todos los sitios donde yo he ido a enseñar, a dar clases, a coger clases o a trabajar. Donde yo crecí se dice buen provecho. Porque tú quieres que las personas entiendan que el hambre no se, que el hambre se comparte como igual que se comparte la comida. Ya. Y eso es una cosa que aquí la gente no entiende. Y todo el mundo te mira raro, pero al final se lo terminan diciendo el uno con el otro. Y entonces si yo hubiera tenido miedo de mostrar esas cosas, no lo habrían llegado a conocer porque eso es algo innecesario para ellos. ¿Cómo, cómo crees que se debe incentivar, ¿verdad? La creatividad en los negocios? En la actualidad, viendo que somos una era digital, una era de donde el diseñador toma un rol, pienso que es mucho más importante, donde la parte creativa es esencial y más en base a toda esta cultura de startups que se está formando. La cultura de startups es, yo creo que la parte más positiva que los medios sociales han traído al mundo. Hay alguien, no sé si fue Humberto Eco o Chomsky, que dijo que eh, lo malo de los medios sociales es que le han dado el mismo peso de conversación al total ignorante que al conocedor. Sin embargo, a pesar de eso, la parte de los startups yo creo que es positiva. Es súper bueno la idea de que las personas puedan decidir cómo apoyar el esfuerzo de otras personas. Y mm, cómo lograr la creatividad y cómo incentivar la creatividad, yo creo que es una cosa que primero va a responder a lo específico del ambiente, a las cualidades específicas del ambiente. Pero yo creo que es mejor el dar la libertad para que cada persona organice cómo trabaja y quién trabaja, eh, cómo trabaja de la manera que él es o ella es. Eh, y esa idea de que no todos pensamos de la misma manera, no todos nos comportamos de la misma manera, no tenemos que trabajar exactamente de la misma manera. Yo entiendo la idea de un cubículo en una oficina, pero también creo que es limitante. Porque yo creo que tú deberías tener la libertad de, si tú quieres estar solo, estar en un cubículo, pero si tú quieres estar acompañado, estar en una mesa conjunta. Esto es, por ejemplo, en la agencia de diseño gráfico. Eh, Muchos han optado por un plan abierto, pero hay otro espacio donde todavía tú tienes que un espacio grande que tiene pequeños cubículos que están uno al lado del otro, que es una isleta. Esas cosas puede ser que a alguna persona le funcionan, pero de la misma manera tú tienes que tener la libertad de organizar. Hay otra persona. Yo siempre he tenido un problema inmenso con los horarios de trabajo. Yo siempre he tratado de negociar en todos mis trabajos y yo puedo trabajar en el medio de la noche, porque yo soy más activo a las 10 de la noche. Pero
por una o por otra, esas cosas no pasan. Yo creo que cuando uno trabaja freelance, uno tiene esa libertad, entre comillas, pero la naturaleza del trabajo no te provee una seguridad que hace que siempre sea provechoso tener esa libertad. ¿Cómo ha moldeado la crisis, ¿verdad? La gestión de las empresas creativas? Eso yo creo que es una pregunta que se escapa del conocimiento que yo tengo seriamente. ¿Cómo lo ha moldeado? No sé cómo la economía ha moldeado, tampoco el cultivo de plátano. Eso, eso es una cosa que yo podría especular mucho, pero no voy a decir mucho que tenga buen sentido. Es que pienso que, ¿verdad? Durante todo este ámbito de crisis, la mayoría de las empresas que han sobrevivido, por lo menos en Puerto Rico, Ujú. han sido las creativas o básicamente la que un porcentaje alto apueste a lo creativo. Hay muchas compañías que están dando de qué hablar porque creyeron en los diseñadores, creyeron en los artistas y creyeron en los creativos que estaban juntos de la mano, llevando esa marca, ese producto, esa experiencia. Y por eso, ¿verdad? Es referente a la pregunta de cómo se ha moldeado la crisis en base a lo creativo. Pues yo no lo diría tan específico. Yo creo que es dinero. Es decir, donde hay grandes intereses, hay grandes influencias. No es simplemente el apuntar que el ámbito creativo va a parar. Es decir, la experiencia humana nunca va a parar. En un país que es el país más pobre del mundo, también hay gente rica. Es decir, no es una cosa que va a afectar a todo, pero la realidad es, en espacio, en compañías como Lopito y Howie, han reducido personas, han cambiado, han votado gente solamente por la cantidad de gente que pagaban. No sé si está bien decir esto, porque eso es como una información que no se supone que es. Que yo estoy seguro que ellos van a decir que no, pero yo tengo conocimiento de primera mano que sí. Esas son cuestiones que tienen que ver con economía. ¿Qué haces, verdad, qué haces para fomentar y conocer a la comunidad creativa en tu entorno? Y verdad, que otras personas conozcan de lo que realmente y el valor que tiene la industria creativa en esta sociedad. Con tantos, ¿verdad?, cambios en los medios digitales y de comunicación. Ya no vemos casi gente yendo a tomar café. Ya no vemos gente como que saliendo, sino que todo se está moviendo en un entorno digital. ¿Cómo tú haces para fomentar la comunidad, para conocer la comunidad y para mantenerte al día? Obligarme a tener proyectos con otras personas. Si tú no creas la necesidad, tú no vas a tener el impulso, muchas veces. Por lo menos alguien como yo. Yo soy extremadamente vago, así que yo me muevo solo porque es necesario. Y el acceso, hay personas que tienen la facilidad o la predilección de simplemente envolverse en cuestiones culturales constantemente, y eso ya le provee ese entorno. Hablaste de la colaboración. Yo sé que has estado colaborando con tu esposa en unos proyectos. La diseñadora de moda Nacheli Ortiz. Me gustaría de que me contaras un poco de tu experiencia, tanto en colaborar como cómo se han conocido más ustedes dos como pareja en estos procesos creativos. Yo no sé cómo no hemos conocido más. Yo creo que simplemente fue como que un repaso para un examen, no fue justamente como coger una lección. Como que ya nosotros no conocíamos cierta cantidad y entonces lo pusimos en práctica para ver si de verdad funcionaba y, y después vimos, mira, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, lo vamos a hacer de nuevo. Ok, sí. Es decir, como que eso es
Los dos somos bien críticos, así que por lo menos esa parte no era una cosa que nos sorprendió, como las cosas que pasaban. Pero nunca habíamos hecho nuestros proyectos personales, porque habíamos hecho proyectos profesionales juntos. Pero está la situación de que los dos tenemos opiniones bien fuertes. Entonces, esas opiniones, a veces como en todo equipo, era unas discusiones de vamos a gritar a ver quién tiene los pulmones más grandes, Ese es el punto. ¿Cómo llega a un punto medio? a martillazo de idea, no de gente. Simplemente la cosa es que uno pelea y pelea, pelea, pero al final, si el argumento no aguanta agua, se va. Y entonces, eh, también hay una cosa de ceder. Uno entender que por más que uno quiera eh, como tener autoría de lo que pasa, debe haber también el entendimiento de que la experiencia, y cada uno es experto en cierta manera. Y es todo, a veces yo tenía una idea de cómo nosotros íbamos a montar ciertas piezas y hacía un prototipo. Yo me decía, esto no funciona en tela, y entonces yo peleaba, pero sí, y ella, no, así es que lo vamos a hacer. Y entonces, dentro de una y la otra, las cosas llegan a un punto, las cosas uno no parar y uno no pararse. Es decir, uno no para de crear, pero uno no deja de insistir. Para ir cerrando la entrevista, Emilio, ¿qué depara para tu futuro de tu carrera? ¿Sabes? ¿Qué aspira a hacer y cuál es tu visión de tu arte en este momento? Pues a corto plazo lo que busca uno cuando uno es un part-time artist y uno quiere hacer arte, uno quisiera que su trabajo generara suficiente dinero para que se mantuviera a sí mismo. Yo creo que eso es una cosa que a pesar de que yo he crecido en otras áreas, el hacer arte de por sí no ha sido la que ha sostenido ese crecimiento. Eh, pero así que a corto plazo, yo creo que es una cosa que yo quisiera lograr. Y a largo plazo, lo que uno quiere, ver hasta dónde uno, contestar la pregunta, porque uno ya está viejo y ya vio lo que iba a pasar, de hasta dónde uno puede llegar. ¿Algún, algún consejo a los futuros creativos o diseñadores? Nunca se hace más fácil. El mismo trabajo que tú estás pasando como estudiante es el mismo trabajo que tú vas a pasar en todo en tu vida. Y siempre va a pasar, de una manera u otra. Si se hace mejor es porque te acostumbraste o porque ya dejaste de hacer la misma estupidez. Pero la cantidad de trabajo es la misma. Es mucha siempre. Para que las cosas salgan bien, por lo menos.